Con Dios Vivo Mejor es un devocional diseñado para tu crecimiento espiritual, pero más que eso, es para ese fortalecimiento de tu corazón, tu alma y tu espíritu con Dios. Por eso en esta semana nos vamos a dedicar a sanar el corazón, nos vamos a dedicar a aprender cómo recordar sin dolor. Te invito para que inicies con nosotros y para que puedas perseverar durante el devocional. No te alejes, toma nota, aprende porque sé que va a ser de bendición para ti. Declaremos juntos para empezar, tengo un poder dado por Dios para derribar y volver a construir, porque sus planes para mí son buenos y Él me dará el destino que yo espero. Hoy me apropio de mis palabras para hablar con sabiduría y de mis acciones para hacer el bien. Determino buscar la paz, cuidar mi corazón y vivir en intimidad con el Espíritu Santo. Activo la protección de Dios y mi fidelidad a su palabra, porque mi vida con Dios siempre será mejor. Amén y amén. Mi vida con Dios siempre será mejor. ¿Podrías empezar declarando esta frase? Mi vida con Dios siempre será mejor. Mi vida con Dios siempre será mejor. Eso es lo innegociable. Nuestra vida con Dios siempre será mejor. Listo, estamos en estos 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a trabajar recordar sin dolor. Y quiero de pronto hablarles un poquito de por qué surge esta necesidad y es que en estos últimos tiempos hay personas que han estado a nuestro alrededor, que han perdido sus familiares, que han perdido seres queridos, que han perdido pues a esas personas especiales que están allí en su casa, en su familia. Y ojalá pudiéramos consolarlos uno a uno y estar acompañándolos en todo el proceso. Pero lo que sí sé es que aunque nosotros no podamos estar, Dios sí está. Dios siempre está consolando y guardando y cubriendo y acompañando las vidas. Pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de poder dar una palabra a alguien, debemos saber dar las palabras correctas en el momento correcto. Por eso, no hay nada más lindo que aprender también qué hacer en los momentos de duelo. Bien, recordar sin dolor. Y el tema número 1, que es el del día lunes, se titula Identifica tu dolor. Nosotros muchas veces tenemos pérdidas, y esas pérdidas producen dolores muy profundos, y esos dolores profundos vienen de acuerdo a la cercanía que se tenía con el familiar, ya sea si fue mi papá, mi hermana, mi mamá, si fue mi hijo, que de todos los dolores, de las pérdidas, uno de los dolores más fuertes son los dolores por las pérdidas de los hijos. Nosotros en nuestro devocional tenemos un caso de una de nuestras mujeres que perdió su hijo hace muy poco, menos de un mes. Y superar esto solamente de la mano de Dios, porque un dolor tan grande como la pérdida de un hijo es bien fuerte de sanar, de superar, pero con la mano de Dios lo podemos hacer. Estoy 100% segura de eso. La pérdida es una experiencia inevitable y también aquí quiero hablarles de la pérdida como algo, acá estamos centrándonos más que todo en la pérdida de familiares, pero también quiero que entiendas que cuando hablamos de pérdida, podemos hablar también de pérdidas laborales, de pérdidas de mascotas, de pérdidas de matrimonios cuando nos divorciamos. Hay diferentes tipos de pérdidas, pero los diferentes tipos de pérdidas tienen un dolor diferente y también tiene un tiempo diferente para sanar. Hay personas que de pronto perdieron su matrimonio y tienen un tiempo para sanar porque hubo un divorcio, a pesar de que no hubo una muerte, hubo una pérdida.
Y esa pérdida tiene que trabajarse porque eso produce un dolor en la familia, un dolor en los hijos, un dolor en el esposo, en la esposa. Así se hayan divorciado, adentro hay un dolor porque hay una pérdida. Es importante hablar también de que existen este tipo de pérdidas y no es de familia, no es de un ser humano, ¿ok? La pérdida, a pesar de ser inevitable, es profunda porque duele, ¿cierto? La pérdida se siente desde el corazón, pero también si la enfocamos de la manera correcta, la pérdida produce transformación. Cuando yo hablo a los familiares, cuando yo hablo, por ejemplo, en una conferencia en La Esperanza, yo siempre les digo, permitan que sus seres queridos trasciendan en ustedes. Eso hablando en cuanto a la pérdida de un ser humano. Pero cuando vivimos la pérdida de un matrimonio, vivimos la pérdida de un trabajo, vivimos la pérdida de algún negocio, es importante que esa pérdida se convierta en una transformación en nosotros, que se produzca en nosotros una transformación. Eso es importante porque a través de lo que podemos haber estado pasando o lo que estamos pasando, se tiene que desarrollar una mejor versión de nosotros. Ojo, sin olvidar lo que estamos sintiendo en el corazón. Por eso, este primer devocional se llama Identifica tu dolor, porque no podemos pasar el dolor por alto. Perder no solamente implica que perdimos algo a nivel físico, un ser querido, ¿cierto? Sino que también significa una sacudida interna que va a tocar todas nuestras emociones, que va a tocar lo más íntimo de nuestro espíritu. Hay personas que después de la pérdida tienden a sentir resentimiento, ira. Si tú empiezas a recordar quién estuvo en el funeral y quién estuvo en el entierro y tú no, y te acuerdas que alguien no estuvo, te da rabia, te da enojo, porque la primera etapa del duelo es la ira, el resentimiento, la negación. No queremos recordar que perdimos, no queremos. Es más, empezamos a pasar por encima de ese dolor, porque no queremos que nos duela. A nadie le gusta que le duela el corazón, y menos ver a otro que le duele. Por eso es que cuando a alguien le duele el corazón, cuando alguien tiene algo, uno lo primero que dice es, vamos a orar para que Dios te ayude, Dios te ayudará, tranquilo, tu familiar se fue al cielo, no te preocupes, porque uno busca que la persona no sufra. Pero a nosotros nos falta aprender a identificar los dolores para volvernos unas personas que ayudemos en medio del dolor, a consolar. Yo sé que a nadie le gusta consolar porque el consuelo es ver sufrir a otro, pero es importante aprender a ser consoladores porque hay personas que no necesitan una palabra, solo una palabra de aliento. A veces necesitan un abrazo y ser escuchados y que lloren con ellos. Enfrentar el dolor de una pérdida no es un proceso lineal y menos es igual para todos. No comparemos nuestros dolores con el dolor de otro. A mí también me duele, pero tenemos que superarlo. Sí, pero a esta persona le está doliendo diferente. Hay diferentes tipos de sufrimientos. Hay sufrimientos leves, hay sufrimientos profundos, hay sufrimientos más tenues, hay sufrimientos que son peligrosos, que hay que controlar. No sé si ustedes alguna vez conocieron a un chico que hacía un programa que se llama Art Attack. Este programa era un programa de creatividad y él hacía para los niños muchos objetos creativos y demás. Él perdió su hijo y él no superó, no tuvo el acompañamiento, no buscó la ayuda correcta y él se suicidó porque era un dolor diferente, profundo. Por eso hay que identificar los dolores, porque uno tiene que aprender a identificar los dolores para que esos dolores no se encapsulen en el corazón.
Es muy importante, demasiado importante. La pérdida es un camino que puede abrirnos un espacio de comprensión profunda y de aprendernos nosotros a conocer y también que nosotros mismos podamos ver cómo por medio del amor ir sanando y por medio del recuerdo ir fortaleciendo el alma, porque el alma duele. Cuando tenemos una pérdida, lo que te duele aquí es el alma, donde están todas las emociones, los recuerdos. Si nosotros no tuviéramos recuerdos de nuestros familiares, si nosotros no tuviéramos sentimientos por nuestros familiares, pues no sufriríamos. Pero el corazón está doliendo porque el alma está herida. Por lo tanto, vamos a abordar todo este tema de identificar nuestro dolor y vamos a usar un ejemplo en una sola frase, en el texto más corto. Juan 11, verso 35. Hay una frase que quiero, por favor, que tengas presente en el momento de la pérdida, que dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Pero si vemos el contexto de este texto, es cuando su amigo Lázaro había muerto y Marta y María estaban ahí llorando a su hermano y Jesús llega y llora con ellos. Jesús sabía que él podía resucitar a Lázaro. Jesús sabía que él lo iba a levantar. Sin embargo, Jesús no pasó por encima del dolor de nadie. Cuídate de no pasar por encima del dolor de nadie. Sin embargo, cuídate aún más de no pasar por encima de tu dolor. Porque cuando uno tiene una pérdida, duele. El corazón duele. Es una herida que hay en el corazón. Y nosotros debemos aprender a manejar esa herida, porque es una pérdida. Y a veces la gente nos aconseja pasar por encima del dolor, tranquila, ya, ya, ya. Por ejemplo, yo recuerdo una palabra muy clave cuando murió la abuela de mi esposo. La abuelita de mi esposo fue para mí como mi suegra. Ella tenía 95 años, pero era un roble, era alegre, lúcida, recordaba todas las cosas, le encantaba ir a los centros comerciales, esto, era muy especial conmigo. Bueno, muchas cosas que si me hablo mucho, me dan ganas de llorar porque me da sentimiento, pero no recuerdo con dolor, recuerdo con amor. Sin embargo, cuando la señora Carmen fallece, muchas personas se me acercaban y me decían que yo por qué lloraba tanto, primero si no era de mi familia. Esto, palabras que pues no se deberían decir en medio de alguien que tiene un dolor. Y lo segundo que me dijeron era que ya el Señor se la había llevado porque ya había cumplido su ciclo porque tenía 95 años, que ya estaba más allá que acá, que ya el Señor la llevó con ella, con él porque ya ella tenía muchos años. Y probablemente todas estas cosas sean una realidad, ¿sí? No era de mi sangre, ya tenía 95, ya estaba una ancianita, sí, probablemente sea una realidad. Pero lo que ocurría detrás de todo eso es que el corazón nuestro estaba doliendo. Y en medio del dolor, tú no puedes pedirle a la persona que está pasando por un dolor que pase su dolor por alto. Jesús lloró, Jesús acompañó el duelo, acompañó la pérdida. Y Él sabe que Él va a consolar el corazón de tu amiga, de tu amigo, tu propio corazón, Él lo sabe. Él sabe que esto no va a ser para siempre, que no vas a sentir lo mismo todos los días. Pero en el momento de la pérdida, en el momento del duelo, necesitamos ser consolados. No necesitamos que nos digan que ya nuestro familiar se fue para el cielo y que un día nos vamos a poder ver con él. Es una realidad.
Eso es una realidad. Sí, algún día, cuando todos vayamos a la presencia del Señor, nos vamos a encontrar. Pero en el momento de la pérdida, no necesitamos que nos digan, no llores, no sufras. Necesitamos que lloren con nosotros. Necesitamos identificar el dolor porque cuando uno tiene un dolor en el corazón, uno debe comprender que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no está en el cielo diciendo, ay, no, esta niña, está Mayra y este Julián sufriendo porque me traje a Carmencita. No, esta gente sí, no entienden todavía. No, Dios sabe nuestro dolor y Él está acompañándonos y envía a su Espíritu Santo para consolarnos. Él no pasa por alto el dolor de nadie. Por eso Jesús llora al ver sus amigos sufrir, aunque Él sabía que la muerte no tenía la última palabra. Importante, llorar no es sinónimo de debilidad. No es sinónimo de debilidad, sino de amor. Lloramos porque nos duele. En el 2009 tuvimos la noticia en nuestra familia más triste que hemos atravesado en toda la vida nosotros como familia, todos unidos, que fue el fallecimiento de mi cuñado, del esposo de mi hermana, porque a él lo mataron, ¿sí? De un disparo en la cabecita. Y ver llorar a mis sobrinos y ver a mi hermana destrozada. Inclusive yo como cristiana me aislé, me encerré y lloré y lloré y lloré. Y saben, yo no quería que nadie me dijera nada, y menos nosotros, que a veces como cristianos erramos, en que el corazón por ser cristiano no va a doler. Y intentamos que el dolor sea ignorado y se pase por alto. Y tenemos que mejorar eso. Tenemos que mejorar eso. Porque el corazón necesita ser fortalecido. Lo único es que al ser humano no le gusta ver sufrir a nadie. Entonces, cuando uno ve sufrir a alguien, uno intenta decirle cosas para ponerle un pañito de agua tibia, pero lo que sí es cierto es que cuando tú te alejes de esa persona, cuando te separes de esa persona sigue sufriendo y tú te vas a tu casa, a tus quehaceres normal. Podemos detenernos y llorar con quienes están llorando. Yo entiendo el dolor. Aquí están mis mujeres que han atravesado pérdidas. Comprendo el dolor, aunque sea de una manera diferente. Pero yo sé, Pao, pero yo sé, Yuri, que el Señor está ahí. Pero si tenemos que llorar juntas y tenemos que esperar que sane, pues vamos a esperar que sane. Pero llorar no es sinónimo de debilidad. Tú, Paolita, perdiste un hijo y es el dolor más grande que podemos sentir en la vida. Yuri perdió su papito y también es uno de los dolores más grandes que sentimos en nuestra vida. ¿Por qué es necesario manifestar el dolor? A mí me gusta crear recuerdos. A mí me gusta decir cuál fue las cosas más bonitas o los recuerdos más bonitos que quedaron de nuestros familiares. Porque manifestar el dolor y el sufrimiento en medio de la pérdida es una parte esencial del proceso. Cuando tú veas que alguien está triste y llorando por una pérdida, no trates de ser su salvador. Acompáñalo, acompáñala. Si es posible, llora con ella, llora con él, escúchalo, déjalo que se desahogue.
Déjalo que suelte su dolor. Así no digas ni una sola palabra, ni una. Porque solamente la persona que está teniendo esa pérdida es la que sabe lo que está sintiendo en su corazón. Y como llorar y expresar el dolor hace parte del duelo, yo quiero decirte que hay algunos beneficios emocionales que esto trae. Si tú ves a alguien que tiene una pérdida y está llorando mucho y está hablando mucho de su dolor y está hablando mucho de su familiar, no te asustes. Es normal y está bien, es lo más sano que se puede hacer, porque de un momento a otro uno no puede olvidar a las personas. Uno no puede decir, ya falleció ayer mi familiar y ya esta semana no lo nombro. No, porque va a haber una ausencia física. Y está bien que nosotros, en el proceso de la pérdida, manifestemos nuestro sufrimiento, nuestro recuerdo. No te asustes si alguien que ha perdido a algún familiar expresa todo su dolor, todo lo que duele y sufre por la ausencia de su ser querido, porque es normal. Y eso también es para las personas que están pasando por ese proceso. Uno a veces se siente mal de estar diciendo que le duele porque la gente piensa que le va a dar a uno una depresión, que uno se va a morir, que no, y uno se calla. Podemos expresar nuestro dolor, podemos expresar nuestro sentimiento. Manifestar el sufrimiento nos ayuda a procesar la realidad de la pérdida, a procesarla. Llorar es una forma de reconocer conscientemente que estamos sufriendo por algo. Si nosotros negamos el dolor, ocurre una desconexión emocional y esto hace que el duelo se complique más adelante. Eso sí es peligroso. No manifestar el dolor y no expresar. Eso sí. Por eso llorar y manifestar el sufrimiento nos va a ayudar a procesar la realidad. Nos ayuda a liberar las tensiones acumuladas, la tristeza, la ira, el miedo, la desesperanza. Llorar nos ayuda a drenar todo esto, pero también nos ayuda a liberarnos. A veces verbalmente nosotros nombramos, decimos, contamos las cosas. ¿A ustedes no les pasa que a veces llegan a un funeral y la persona le empieza a contar cómo murió su familiar y lo que dijo en los últimos días y lo que dijo y lo que hicieron? Y entonces usted como que quiere cambiar el tema porque usted como que no quiere que la persona vuelva a recordar. Pero lo que pasa es que para esa persona es algo bueno porque esa persona quiere dejar salir todo lo que tiene adentro y drenar su sufrimiento, su dolor y hacerte parte. Por eso, en esos momentos, toma el espacio para escuchar. Jesús llora, pero Jesús escucha. Él no pasa por alto. Cuando Jairo se le acerca y llora y le dice que vamos a la casa porque la hija de él estaba muy enferma, Jesús hace un alto. Pero la gente le dijo a Jairo, Jairo, ya deje de molestar a Jesús porque ya su hija se murió. Y Jesús mira a Jairo, hace unas cuantas cosas pendientes y se va para la casa de Jairo. Y entra a la casa de Jairo y consuela a la familia de Jairo, porque Jesús no es ajeno al dolor. Él está ahí. Hay ciclos que Dios y el mismo Jesús no pueden romper, pero Él está ahí, consolando corazones, ayudándonos para estar mejor. Y cuando nosotros drenamos el dolor, ayuda a que nosotros podamos tener una conexión con nuestro interior y a ser más solidarios con nosotros mismos.
a respetar nuestro duelo, a respetar lo que estamos sintiendo. Yo recuerdo que cuando perdí a mi familiar, me aislé, no quería salir de mi casa, porque aparte de todo, en ese entonces yo me iba a trasladar a vivir a esta casa y él era el que me estaba ayudando con todas las cosas de la casa, que a cambiar las ventanas, que a hablar con los maestros. Y cuando pasa esto, fue un choque muy grande para la familia. El día de ayer tener a su familiar y al otro día ser violentados, ¿cierto? Ser parte de la violencia y que muera así. Y eso fue un dolor muy grande, ver los periódicos, ver las imágenes. Ya no quería hablar con nadie y tampoco quería escuchar que los cristianos deberíamos celebrar que se muere nuestra familia porque es una fiesta que Dios ya los llamó. Tal vez en ese momento nosotros en medio del dolor no vamos a entender un comentario como esos. Y entonces yo no quería escuchar esos comentarios y me aislé, me encerré, quería vivir mi dolor. Y viví mi dolor y lo sané. Hoy duele la ausencia, nos hace falta porque no está en casa, pero, pero ya recordamos sin dolor, recordamos con gratitud. Llorar activa los procesos biológicos del alivio, fortalece el alma. Llorar evita los bloqueos emocionales a largo plazo, porque la depresión es un bloqueo que se pudo haber ocurrido a una pérdida en una situación y luego eso hace que se pronuncie. Expresar el dolor es natural. Hoy, de parte de Dios, quiero llevarte a comprender que en medio de la pérdida se vale llorar, se vale sufrir, que en medio de la pérdida se vale recordar, se vale hablar de tu ser querido, todo lo que desees, todo lo que anheles, todo lo que quieras. Si eso significa para ti drenar tu dolor, vivir tu sufrimiento. No olvides que Dios es el consolador y que Él está ahí, que Dios está en medio nuestro y que Dios se encarga de fortalecernos en medio de la pérdida. No está mal sufrir, no está mal llorar, no te sientas mal si de pronto eres cristiana y perdiste un familiar y te da pena mostrar tu dolor solo porque van a decir que no confías o no crees en Dios, porque así no es. Todo proceso de pérdida merece un duelo y cada quien lo vive a su manera. Que nosotros, los que estamos los que pasamos en algún momento por esto, aprendamos también a respetar al que está pasando su momento de duelo. Y que tú que estás pasando el momento de duelo sepas que no es que estás loco, que no estás enferma, que no es que estés en depresión, solamente que te duele el corazón, que el corazón está herido y que hay que darle una esperita para que él pueda liberarse de ese dolor y pueda empezar un nuevo camino. Por eso hoy el devocional se trataba de eso, de identificar nuestro dolor, saber que nos está doliendo y no pasarlo por alto. Saber que hay un Espíritu Santo que está consolándonos y que está obrando aunque nosotros no lo veamos. Saber que Jesús lloró también en momentos de pérdida. Saber que Él se condolió, saber que Él estuvo con sus amigos en el momento de la pérdida. Saber que Él también lloró con ellos. Saber que Él no quiso decir otra cosa más que acompañar a las personas en su momento de pérdida. Y me gustaría que comprendieras y que entendieras que si has pasado o atravesado por una pérdida, no estás sola y no estás solo. Jesús está ahí con el paño de lágrimas. Jesús está ahí
con la cajita de Kleenex, porque él sabe que vas a llorar y vas a llorar mucho y que has llorado, pero Él está ahí, sosteniéndote cuando ya no tienes fuerzas. Él está ahí. Él está ahí. Aunque de pronto tú no lo puedas ver, Él está obrando en ti, en tu corazón. Él está guardándote, Él está cubriéndote, Él está sanando tu corazón, Él está ahí anhelantemente, queriendo llenar el vacío que hay en tu corazón. Es lo único que Jesús hace, venir a ti para llenar tu corazón. Si puedes, cierras tus ojitos y repite conmigo: Señor, gracias por mostrarme que incluso tú lloraste. Hoy traigo mi dolor delante de ti. No quiero esconderlo, no quiero negarlo. Solo te pido que sostengas mi corazón mientras atravieso por esta situación tan grande de dolor. Dile: Señor, deseo que seas mi sostén, mi consolador, mi fuerza. Fortaléceme, Señor, para poder seguir adelante en medio de esta pérdida. Amén. Deseo de todo corazón que este devocional sea de gran ayuda. De pronto, haya personas que digan: ay, pero yo no he perdido a nadie. Bueno, aprende para que cuando alguien te encuentres con alguien que ha tenido una pérdida, sepas qué hacer. Porque las palabras de esperanza son necesarias, pero cuando el corazón duele, es lo último que uno recuerda. Yo no me acuerdo de ninguna palabra de esperanza que me dieron. Lo único que me acuerdo es del dolor tan impresionante que tenía en mi corazón. Es lo único que me acuerdo, de ver a mis sobrinitos llorando desgarradamente, de ver a mi hermana. Es de lo único que tengo yo noción. Pero lo que sí me acuerdo es que me aislé, que lloré, que escribí y también recuerdo a Dios decirme que estaba ahí y también recuerdo no entenderlo porque también en algún momento me enojé con Dios. Pero después entendí que no era la culpa de Dios, que era el camino de la vida, porque hay preguntas sin respuestas, pero lo único que tiene que sostenerte es que el Dios Todopoderoso está cuidando de ti, de los tuyos, de tu casa, y que está sosteniendo tu familia. Y que ese Dios nunca va a querer el mal para ti. Ese Dios, así venga el enemigo y te ataque, va a sacar la mejor versión de ti cuando dispones de estar en sus manos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te acompañe y permita que en este proceso de duelo y de pérdida tengas el consuelo del Espíritu Santo en tu vida. Y que en tus momentos de dolor no haya espacio para sentirte triste o mal por tu acción, sino que te sientas libre para expresar lo que está sucediendo en estos tiempos en tu vida. Que hoy Dios sea la fortaleza de tu corazón y que Él traiga para ti paz y bendición. Gracias por conectarte en el devocional. Estoy 100% segura que si te dispusiste, pudiste aprender mucho y vas a poder aplicarlo en ti y aplicarlo en los demás. El Señor te bendiga.